Aquí es la mujer samaritana hablando con nuestro Señor Jesucristo y le dice lo siguiente, y leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar en donde se deben adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Inclina su rostro en reverencia, ore conmigo. Señor bendito, te doy gracias por este tiempo que tú nos regalas para escudriñar tu palabra, para poder entender. Y para eso te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que seas tú, Señor, el que da convicción a los corazones a través de un siervo que nada es. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, esta enseñanza la hemos estado dando por tiempo, ¿verdad? La verdadera adoración. ¿Cuántos creen que es importante aprender? Bueno, y lo hacemos con el argumento de el eje de la adoración. Acuérdense que un eje es como el centro, es donde gira todo, es lo que sostiene. Y dijimos que abarca dos elementos básicos, que son la importancia de la adoración y el objeto de culto. Y en la manera, ¿sí?, que se adora. Y en resumen, lo que es, se reduce a dos preguntas puntuales. ¿A quién adoras tú y cómo le adoras? ¿Todos sabemos a quién adoramos? ¿Y todos sabemos cómo le adoramos? Bueno, eso es lo que estamos aprendiendo. Algunos no saben ni a quién le adoran. Es lo que le dijo Jesús a la samaritana. A muchos están así. Y unos creen que adoran, pero no le adoran, o le adoran mal. Así que en Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30, y pues mantenga siempre su marca en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y vamos a ir a otras escrituras, por supuesto. Pero ya en Marcos 12, 29 y 30, nuestro Señor Jesucristo, así en breve nomás, pues nos da la respuesta a ambas preguntas. Y esto ya lo vimos, ¿verdad? El eje aceptable de la adoración. ¿A quién adoramos? Bueno, al Dios Todopoderoso. ¿Y cómo le adoramos? Lo estamos aprendiendo. Ahorita lo que estamos viendo es cómo no le debemos de adorar. Entonces allí dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12, 29. Jesús le respondió esto a un escriba, ¿verdad? A un maestro de la ley. Dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Obviamente se está refiriendo al Dios verdadero, ¿verdad? Al Santo de Israel. Y a ese Dios se le debe adorar. Ahora bien, ya con la primera pieza en su lugar, es como a veces un rompecabezas para algunos, sobre todo para cuando empezamos, ¿no? Bueno, la respuesta es cómo se le adora. Ahí está en el versículo 30, nuestro Señor Jesucristo dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. La combinación de ambos se deriva en el eje aceptable de la adoración. Pero ahorita estamos viendo lo que pues muchos necesitamos, ¿no? Y muchos con más razón. Y tenemos que entender algo. Termina diciendo Jesús: este es el primer mandamiento. Significa que el adorar al único y verdadero Dios es un mandato de Él. ¿Por qué? Bueno, porque así Dios viene a ser el foco mismo de tu existencia, y porque el adorarle debidamente fomentará tu crecimiento espiritual. Si no, no. ¿Verdad? Y tu transformación a la manera de Dios, que es al carácter de su Hijo amado. Así de fácil. Y al respecto de esto hablamos, ¿verdad?, de lo que es el centro y el sostén de una vida cristiana. Eso es. Podemos tener de repente, nuestras pruebas y nuestras luchas y todo, pero Él nos sostiene. De ese es el eje, ¿verdad? Ese es el punto de apoyo y es indiscutiblemente el objeto de culto. En nosotros, el Dios Trino, ¿verdad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adoramos a Dios Padre y al Señor Jesús, porque dice el que no adora al Hijo, no adora al Padre que le envió. Y por medio del Espíritu, a través de su palabra. O sea, ¿a quién se le rinde adoración? Ya luego, por supuesto, pues es importante la manera en cómo se le adora. Pero la primera es vital. La primera es vital. Ya que si no tenemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no tenemos nada.
como no ganamos nada si lo hacemos, o sea, al tener al verdadero Dios no le adoramos bien. Esa es otra. Podemos tener al verdadero Dios, entender algo al menos de Él, pero no adorarle bien. Y este fue en sí el dilema de los samaritanos, en muchos aspectos. Hoy seguiremos desarrollando la segunda parte del tema, el eje inaceptable de la adoración, inadmisible, lo que Dios no recibe. En la primera parte le argumentábamos el por qué la adoración es tan importante para todo hijo de Dios. Y en ello pues llegamos a la conclusión de que lo es porque simple y sencillamente la vida misma, y más aún el espíritu de cada uno de nosotros depende de ellos. Aunque no lo creamos. En el mundo obviamente no lo conocen, pero nosotros que lo conocemos ya no vivimos en paz. Si nos alejamos de Dios y nos enfriamos, ya no estamos a gusto. Al menos yo no. Empezamos como algo nos falta, no, es que no, y quieres encajar en el mundo, pero si realmente eres hijo, hija de Dios, no vas a poder. Realmente tienes que volver y adorándole es la única manera que nos conectamos con Él. Ahora sí, como decía mi mamá, no vas a pecar a gusto, porque estoy orando para que no peques a gusto. Y le diga, ay, jefa, pues no me dejan. Y sí, cierto, se siente feo, dices, no andas bien, ¿verdad? Arreglen su vida ya, hermanos. Bueno, entonces lo dijimos, la adoración no es un complemento, ¿verdad? No es algo que agregamos, es el fundamento de la vida. La adoración está en el centro de la vida y gira alrededor del núcleo, que es el objeto de culto, Dios. Eso es, hermanos. Por ello el título, el eje de la adoración, ¿verdad? Pero hay aceptable y hay no aceptable, inaceptable, que es lo mismo. Entonces, más vale que el objeto de culto sea como lo mencionamos, ¿verdad? El Dios único y verdadero, nada más, no se puede de otra. No obstante, estudiamos que solo existen dos tipos de personas en este mundo. Aquellas que adoran al Dios supremo, entiendas, al Dios verdadero, aceptablemente, y que por lo tanto entrarán a la vida eterna, llegarán al cielo, al seno del Señor. El Señor dirá, entra, buen siervo, fiel. Entra al seno de tu Señor, regocíjate conmigo. Pero escúcheme bien. Están también las que no lo hacen o que si lo adoran, lo hacen de manera inaceptable. Y ambos casos, pues tristemente, estos vendrán a ser aquellos que pasarán una eternidad en el infierno. Ahora muchos se pueden ver feo, como, ay, qué feo está eso. Bueno, lo dice bien en Apocalipsis 21:8, no lo busque, pero dice ahí que los idólatras, ¿quiénes son los idólatras? Los que no adoran al Dios verdadero, o que le adoran como les da su gana. Dice, tendrán su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque todos vamos a morir, pero en lo físico, pero esta es la muerte eterna, ¿no? Pero es eterna, no es algo que dice, oh, ya se acabó, tan, y colgaste los tenis y ya, no existirás más, no, tu espíritu trasciende. Por eso dijimos que el objeto de culto viene a ser el punto crucial en la vida de todo adorador. De ahí depende nuestra eternidad, ¿no? Ahora bien, la Biblia enseña que la adoración es exigida por Dios. O sea, simple y llanamente porque el no hacerlo sería no solo injusto, sino también inapropiado. Porque también fuimos creados para adorar. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo eso? Hemos sido creados para adorar. Escuche bien, jamás Dios nos pedirá o nos exigirá algo de lo cual Él nos ha capacitado previamente. Ya estamos nosotros de alguna manera conectados, o nuestros cables, como si por así decirlo, están puestos de esa manera que nosotros estamos para adorarle. Pero tenemos esa oportunidad de hacerlo o no hacerlo, ¿sí? Entonces la adoración pues está vigente en todo individuo. O sea, esta ya forma parte de tu ser. Ya. Por eso hay gente que se le hinca cualquier palo, ¿no? O cualquier cosa, o adora lo que sea. Porque siente esa urgencia, pero no sabe. Jesús le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben. Se adoraban. ¿Se da cuenta? Mucha gente que adora. Ustedes han visto en sus familias, en su propia familia, me imagino. Pero dicen, híjole, mi abuelita y se le hinca a San Martín de las Tunas y dices, ¿qué onda, no? Entonces no es suficiente, es vital saber a quién o a qué adoramos
así como de qué manera lo hacemos. Otro de los puntos que tocamos en la primera parte fue que la adoración inaceptable es la que la mayor parte del mundo ofrece. ¿Verdad? Todos sabemos eso. Son más los que pues, no quieren nada con Dios. Pero que no obstante, al ser inaceptable es una adoración que Dios jamás va a recibir. Como quiera que le hagan, Dios no lo va a recibir. Entonces platicábamos de que la adoración inaceptable se divide en al menos 4 clases, de las cuales pues ya abordamos 2 de ellas. Solo les recuerdo, ¿verdad? El primer tipo de adoración, pues no grata, la contemplamos. Y era el adorar a falsos dioses, ¿se acuerda? Si hay de plano ahí, pues adoras... No, pues que al Buda, que no, que esto, y que adoran a falsos dioses, quien quiera que sea, sean santos, lo que sea. La segunda es la que se brinda al verdadero Dios, que dice, no, ese es el Dios verdadero, pero de una manera incorrecta, que no sirve. Tomamos como mejor ejemplo el caso de Caín, ¿verdad? Y es justamente esta manera incorrecta de adorar la que nos allana el camino, ¿verdad? Nos abre la puerta para hablar de una tercera clase de adoración inaceptable, que más bien yo la veo como una vertiente, como que es algo que deriva de esto, y ustedes van a ver por qué, porque van de la mano, es decir, con el adorarle mal, y es adorar al Dios verdadero de una manera autodidacta, ¿verdad? Una persona autodidacta es aquella que se educa o se instruye por sí solo, por sus propios medios. Ahora, eso no está mal, ¿verdad? Alguien puede decir, no, pues mi tío Juan pues, aprendió inglés de manera autodidacta. Significa solamente que el tío Juan aprendió pues aprendió el inglés sin atender a una escuela, sin un maestro. Y se puede, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues, está bien. Lo hizo por sí solo. Y déjeme decirle que esta forma de aprender sin tener un maestro o sin llegar a un lugar, ¿verdad? De repente a congregarse para estudiar o ser discipulado, pues está bien, en muchas áreas se puede avanzar. Yo mismo pues me gusta mucho, me he desarrollado mucho en ese aspecto. Hay personas que aprendemos muy bien de esa manera, y sobre todo con el avance tecnológico que existe. Sin embargo, en las cosas de Dios es muy diferente, fíjese. Porque necesitamos el maestro de maestros. Es esencial, no se puede. Sin el Espíritu Santo de Dios no se puede. Ahí no podemos decir, oh, pues yo lo voy a hacer como me dé la gana. No, porque hay un instructivo, pero hay un maestro. ¿Sí entendemos eso? Ahora, obviamente Dios puso maestros en la tierra, ¿verdad? Pastores y maestros. Eso es diferente, es claro, se ocupa. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, no importa qué tan bueno sea el maestro que Dios pone, tú no vas a aprender. Porque sin el Espíritu Santo no vas a poder discernir, no vas a saber lo que es verdad. Lo que la palabra de Dios dice, porque es palabra viva. Entonces, verá, mire, no vaya ahí, pero el apóstol Pedro, usted lo conoce en el capítulo 1 de su segunda carta, nos dice que en el versículo 9, él decía que aparte de todos los testigos oculares, los que estaban ahí, y ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y aún los mismos apóstoles, entre ellos él, dice que habiendo escuchado la voz de Dios que venía del cielo, en este caso, cuando él estaba él, Juan y Jacobo, ¿verdad? Que la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que dice que brilló de manera como el sol, y ellos oyeron la voz de Dios que venía del cielo aprobando a nuestro Señor Jesucristo, y él entonces dice, el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, esta confirmación que Dios dio al Hijo ha venido a revalidar la palabra de los profetas, la que ya teníamos, el Antiguo Testamento, la que hablaba de él, y continúa, dice, a esta palabra dice, a la cual, dice, hacen bien en estar atentos. O sea, a esa palabra, a eso que dijeron los profetas, nosotros lo tenemos en la Biblia. Dice, hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero enseguida, y esto es lo que viene al caso, señala de una manera de advertencia. Y dice, entendiendo primero eso. O sea, ante todo, sepan esto, que ninguna
ninguna profecía de las Escrituras, o sea, cualquier cosa que usted vea que los profetas hablaron, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Obviamente ya incluye ahora el Nuevo Testamento, porque el Espíritu Santo también habló a través de los apóstoles, en el caso de Pablo, ¿no? Pedro, etcétera. Entonces dice, no es de interpretación privada. En otras palabras, ninguna instrucción o consejo de Dios puede ser interpretado, o sea, descifrado, entendido, aprendido, como usted quiera llamarle, como a cada uno le parezca. Entiéndase como le dé su real gana. No, no se puede. No, es que yo entiendo esto. Por eso hay reglas para leer la Biblia. Y eso sí se necesita un maestro como nosotros, ¿verdad? En la hermenéutica hay reglas para que usted no ande, saque un versículo de contexto y lo use de pretexto. Ay, es que ahí dice esto. Sí, pero lee lo que dice antes. El contexto inmediato, o sea, lo que está antes y después inmediatamente, pero también el contexto general, lo que está en otros libros de la Biblia. Dice, ay, no, pues sí, no, yo ya andaba abriendo una herejía yo. Y así es como surgen las herejías. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquel que le ofrece a Dios una adoración autodidacta, aun cuando no está reduciéndolo a un ídolo o a una mera imagen, sí está reduciendo el acto mismo de su adoración, ¿sí? A una simple y llana definición personal. Es que yo así creo, es que Dios conoce mi corazón, es que yo así siento adorarle, es que yo así veo a Dios. Hasta cuando no se congrega la gente, le digo, yo he tenido amigos que conozco de años y que son cristianos y dicen, no, es que Dios sabe, pero no nunca van a la iglesia. ¿Cómo? ¿Por años? ¿Es posible? No es posible. No, es que Dios sabe que... ¿Qué sabe Dios? ¿Estás muy ocupado? ¿Estás muy ocupada? Bueno, pues quizás. En Juan 4:22, que es nuestra lectura, por eso le digo, siempre tengo una marca ahí. Ahí es un claro ejemplo, no necesita ir ahí. No tengas en su... Hay un claro ejemplo de esto, porque le dice, ustedes adoran lo que no saben, con el que Jesús arremete a la inaceptable adoración de la mujer, porque se lo deja saber, ¿verdad? La mujer samaritana nos revela que los samaritanos adoraban, sí, pero al no tener conocimiento, se entiende que infringían muchas de las reglas de la ley de Dios, las maneras de Dios, todo. Lo que Él mismo estableció para recibir adoración. O sea que Él no de repente te va a decir, pues, adora como te dé tu gana. No, lo vamos a ver, es muy específico. Entonces se podría decir que los samaritanos nos adoraban como bien les parecía. Como mejor, ahora sí que no se puede decir como Dios les daba a entender. Como decimos, como Dios me da a entender. ¿Qué Dios sería? Porque no, Dios nos da a entender realmente lo que Él quiere. Él es específico y lo vamos a ver. Entonces los samaritanos estaban así. Ese fue el caso preciso de lo que hizo pues Caín, ¿verdad? Si me lo permite, yo quiero abrir un pequeño paréntesis aquí. Y es que el hecho de que la Biblia no elabore en referencia a que si Dios dio o no las debidas instrucciones al cómo Caín y Abel debían de adorar, de ofrendarle, que es adorarle, ¿verdad? Pues no quiere decir que no lo hizo. Porque muchos pueden decir, bueno, pues ¿dónde dice que tenía que ser un cordero? Y degollarlo, sacrificarlo. Y pues él hizo, Caín le dio fruta, le dio lo que él hacía. Él era jardinero, ¿no? O sea, labrador de la tierra. No, al contrario, vemos instrucciones y advertencias de Dios a sus siervos a través de toda la palabra. Y jamás encontrará usted una disciplina o un castigo. Eso es lo justo de nuestro Dios, aplicado sin previa advertencia o aviso. Dios te avisa. Dios no nomás va a llegar y a veces nuestra mamá llegaba y ¡zas!, ¿verdad? Oye, mamá, no te dije. No me dijo. Bueno, pues, ¿cómo te la merecías? Ahí para la otra. Y ya no te la rebajaba, ¿verdad? A veces sí, eso sí, sobre todo yo, éramos tercos, ¿no? De que tu mamá te decía, te digo que si te caes te voy a dar una buena porque te estás subiendo ahí. Nada, que sea. Y entonces ya sí, te advirtió, ¿no? Bueno, Dios siempre nos da aviso, nos advierte, nos enseña. Y cada vez que Dios demandó algo fue después de una clara instrucción. Eso nadie lo puede alegar.
Nadie lo puede discutir. Noé construyó el arca, ¿verdad? Moisés el tabernáculo de reunión. Salomón el templo. Y a todos Dios dio con lujo de detalles, y ahora sí que con lujos de detalles usted puede leer página tras página en el Antiguo Testamento, medidas exactas. Mira, usa este tipo de madera, no uses aquello, pon esto, ponle así, hazle así. Y ninguno de ellos dijo, ay Señor, ¿y qué tal si le pongo esto? ¿Qué tal si en el arca le pongo una alberquita, un jacuzzi, pues para estar a gusto, vamos a estar tanto tiempo, ¿verdad? No. Dios le dijo, vas a hacer esto, le vas a poner una sola ventana. Y nomás una le pusieron. No es el transatlántico. ¿Se fija? Entonces lo podemos ver. Y por último, pues cómo, si Dios no instruyó, ¿cómo supo ver lo que tenía que hacer? Ya lo sabemos, porque desde el momento mismo se entiende. Desde el momento mismo de la caída se entiende que Dios tuvo que sacrificar un animal inocente para cubrir la desnudez, la vergüenza, el pecado de nosotros, ¿verdad? En el caso de Adán y Eva. Con las pieles de un animal inocente lo tuvo que matar, obviamente, sacrificar, ¿verdad? Y se entiende. El pecado trae muerte. Alguien tiene que morir. Y si no eres tú, tiene que morir alguien más. Y esa es la representación de Jesús. Es lo maravilloso. ¿Por qué no da un aplauso al Señor? Que nos salvó, ¿verdad? Acompáñenme por favor a Levíticos 10, porque yo quiero titular, o sea, obviamente estamos viendo quiero titular este mensaje Fuego Extraño, porque eso es precisamente el ser autodidactas, el llevar fuego extraño al Señor, y va a ser muy interesante, porque ahí en Levíticos capítulo 10 encontraremos el registro de un evento importante que nos va a ayudar a entender lo que la adoración autodidacta significa. Pues como muchos ya lo saben, Aarón, hermano de Moisés, era el sumo sacerdote de Israel, y sus hijos, pues por cuanto eran de su linaje, tenían el privilegio de disfrutar, o sea, disfrutaban de ese privilegio de poder ejercer el sacerdocio. ¿Sí? Entonces, en el día de su ordenación, cuando lo hacen oficial, se les había permitido también acompañar a Moisés a la montaña santa, a la montaña sagrada. Y a decir verdad, ellos no solo habían sido preparados, porque como les digo, Dios no hace todo el aventón. No solo habían sido preparados para ser ordenados, sino para funcionar conjuntamente como aquellos que ministrarían a Dios. Acuérdense que la palabra ministrar es servir. Y por medio de Dios al pueblo. Es decir, fueron adiestrados para fungir como adoradores principales del Dios vivo y al mismo tiempo como embajadores de este. Recuerden que la función de un sacerdote es ser intermediario, ¿verdad? Cuando estaban ante Dios, estaban representando ¿a quién? Al pueblo. Y cuando estaban ante el pueblo, estaban representando ¿a quién? A Dios. Sí, esa era su función. Y déjenme, o sea, decirle que una vez oficializado su sacerdocio, viene el primer día en el que son considerados como aquellos que conducirían al pueblo en la adoración a Dios. Por eso es tan importante el entender el tipo de servicio que vamos a dar a Dios. ¿Y qué dice en el versículo 1 de Levíticos 10? Fíjese, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Ahora, el incensario era el contenedor que estaba lleno de aquel perfume que Jehová Dios prescribió en Éxodo capítulo 30, ¿se acuerdan? Que lo estudiamos, los que han seguido esta serie, muy a detalle lo vimos. Uno que debía ser fabricado con 4 ingredientes que debían de mezclarse de una manera perfecta para producir ese incienso, ese perfume que se quemaría en el tabernáculo. Recordemos que algo de lo que estudiamos en ese entonces fue que ese incienso se quemaba allí, era tal, o sea, era tan sagrado que se utilizaba exclusivamente para la adoración a Dios, para nada más, solamente para adorar a Dios. Porque al ser quemado, ese era emblemático y simbólico precisamente de esa adoración, la cual, pues, como lo dijimos de manera metafórica, se elevaba al cielo, ¿no? Como si buscase llegar hasta las fosas nasales de nuestro maravilloso Dios, siempre en busca de agradarle en olor grato.
Para eso era, para que Dios estuviera satisfecho. ¿Por qué? Porque contrario al incienso, acuérdense que todo es una simbología también. El pecado es algo que le apesta para Dios, porque Dios es puro. Eso es algo que no entendemos nosotros. Por eso necesitamos a Cristo. Que Cristo fuera encarnado, fuera hecho pecado, porque Dios Santo no puede estar ante el pecado. Es algo que, por eso su ira se enciende, tiene que pagar, tiene que haber, es una justicia santa, no es como la nuestra. Entonces Él se enciende, Él se enoja, tiene que resolver eso, entonces apesta, es algo que abomina. Y el incienso era olor grato, era algo que Él recibía como ofrenda. ¿Sí entendemos? Ahora bien, tal y como lo hemos venido presumiendo, pues Dios no aceptaba todas las ofrendas de incienso, así como no acepta todas las ofrendas de adoración que Juan Pérez le da, o Albertano, quien sea. Tiene que ser la que es. Pero aparte, fíjese qué curioso, así sea la que debe de ser y como debe de ser, también Dios veía, ¿tú qué? Por eso les digo, tienen que tener el Espíritu Santo de Dios. No cualquiera. Que dice, pues este es un bastardo, de veras, se ve feo, pero así dice, ¿verdad? Que al que Dios tiene como hijo, al que Dios castiga, es por su hijo. Lo disciplina, pero el que no, si no te disciplina, eres bastardo. ¿Por qué? Porque tú como papá no le vas a castigar a hijos que no son tuyos. ¿Se entiende? Entonces él no recibía ofrendas de cualquiera. Por ejemplo, él castigó a los que sin ser sacerdotes tuvieron la osadía de ofrecer ese incienso como si lo fueran. El caso específico de Coré, Datán y Abiram, ¿verdad? Durante su rebelión en contra de Moisés y Aarón, allá en Números 16, usted lo puede leer. ¿Y qué hizo Dios? Dios abrió la tierra para que se los tragara como castigo. A él y a toda su casa, niños y todo. Y se arrastraron con todo, porque le voltearon a toda la congregación en rebelión. ¿Y qué tal también en 2 de Crónicas 26, 16, 20? No lo busque, pero también ahí puede encontrar cuando Jehová Dios llenó de lepra a Usías, el rey de Judá, a un rey. Cuando enfurecido ante los sacerdotes del templo, estaba gritándole todo, porque se le oponían, porque locamente querían ofrecer él mismo el incienso, y eran los sacerdotes. ¿Cómo vas a hacerlo tú? Y Dios lo llenó de lepra. Entonces Dios no anda jugando. Y a Jehová también le ofendía el incienso que ofrecían los judíos mientras ofrendaban a dioses falsos. O sea, iban a Dios, pero iban a los otros dioses. Y así está mucha gente también. Piensan que es una religión. Están ofrendando al mundo y están ofrendando a Dios. No se puede. Y tenían aparte las manos llenas de sangre. Dice, viéndose llenas de pecado, de todo tipo de corrupción, de adulterio, de todo. Como lo es en uno de los más impactantes del capítulo 8 de Ezequiel. Nos habla de eso y nos revela que Dios de una manera aborrecible el incienso de los ancianos de Israel que quemaban a dioses abominables y hasta en su propia casa. Es terrible. Y eran los líderes, eran los que supuestamente deberían de guiar al pueblo. Y tal fue la hipocresía ahora sí que generalizada de Israel, que en Isaías 1:13 Dios declaró, y yo se lo leo de una versión sencilla, Nueva Traducción Viviente. Él dice, el incienso de sus ofrendas me da asco. O sea, era algo que Dios les había dicho, cómo debían y todo, pero aún así dice, me da asco. ¿Por qué? Por cómo lo traen y quién lo trae. Fíjese qué tremendo. Por eso todo cómo tiene que encajar. ¿Qué tiene que ver todo eso con el Nuevo Testamento? Pues es que es todo es sombra de lo que va a venir ahora a nosotros. El templo es ¿cuál? Nuestro cuerpo. Y ahí está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no solo los samaritanos, sino que los israelitas también se hicieron autodidactas en su adoración a Dios. En otras palabras, el pueblo israelí se hizo tan negligente en la adoración prescrita por Jehová, cómo debía de ser, cómo se tenía que dar, de qué manera y a quién, que llegaron al punto de cerrar el templo y quemar incienso en otros altares. Y esto lo puede encontrar usted en 2 de Crónicas 28, 24 y 25, que si quiere apuntar usted lo puede encontrar ahí. Años después, el incienso santo incluso se empleaba en el depravado culto a otros dioses.
O sea, lo que tú usabas de la manera que tú adoras a Dios, de repente al rato estás adorando a otros dioses. Imagínate. Eso hizo Salomón. ¿Recuerda? Después de adorar al verdadero Dios, va y se linka a Quemos y a... O sea, imagínense, Artemisa. Entonces tales prácticas repugnaban a Jehová. Esto lo encuentra en Ezequiel 16:2, también versículos 17 y 18. Pero vamos a revisar esta lectura de Levíticos 10 para entender esa, porque ahora entenderá mejor lo que los hijos de Aarón hicieron mal. Ahora, ¿estaban adorando al verdadero Dios? ¿Estaban sirviendo al verdadero Dios? Sí. Pero entonces, y luego entonces, ¿cómo decir? Bueno, dice ahí otra vez, versículo 1 del capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, escuchen, fuego extraño que él nunca les mandó. Fuego extraño, esto es sinónimo de fuego no santo. ¿Qué fue lo grave aquí? Un fuego que dice al final, ¿pero qué? Que Dios nunca les mandó. ¿Se da cuenta? Quiere decir que Dios sí les mandó a algo, pero no les mandó a eso. Fueron autodidactas al no quemar incienso como Dios ordenó. Y es que sí era necesario el fuego, porque sin el fuego el incienso pues no se quema, ¿verdad? No emite ese perfume. Sin embargo, ellos fueron y llenaron sus vasijas de un fuego común en lugar del fuego sagrado del altar. Quiero que entiendan, el cual siempre debería usarse para quemar incienso. Solamente. Adelántese, sí, ahí deje una marca porque seguimos viendo ahí Levíticos 10, pero ahí adelántese ahí mismo al capítulo 16, versículo 11 de Levíticos. Y ahí Jehová habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Porque si usted lee después con calma ve que hay una serie de instrucciones y cosas, pero el caso es que en el capítulo 16 es donde viene y vuelve a hablar de esto. Y dice el versículo 11 del capítulo 16 de Levíticos: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, o sea, por él y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo, porque lo que hicieron sus hijos afectó toda su casa. ¿Se da cuenta? Recuerde que la expiación es una reparación, es una enmienda, es necesaria. Por eso dice, nuestros pecados son expiados, son reparados, ¿sí me entienden? Esa es la expiación, o sea, había que tener una reparación, hay un pago que se tiene que dar. Y a continuación, lo que los hijos no hicieron, o mejor dicho, que hicieron mal, versículo 12. Después, o sea, esto mismo, ¿ustedes creen que no se lo dijo a los hijos? También. Ahora se lo está diciendo a Aarón. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego, ¿de qué? Del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, de ese incienso del que se tenía que preparar en Éxodo 30. Y lo llevarás detrás del velo. ¿Se acuerdan dónde estaba el velo? Donde está el lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Ahora regresemos al capítulo 10. O sea, esto era necesario para que usted vea. Había una manera. Hay una manera de adorarle, hay una manera de ofrendar a Dios. Entonces, el capítulo 10 de Levíticos, y déjeme decirle que la antigua tradición dice que Nadab y Abiú, o sea, los hijos de Aarón, habían abusado sobremanera de las libaciones, o sea, de la ofrenda de bebidas. Cuando usted escucha libaciones en la Biblia, son bebidas. Son ofrendas, porque había ofrendas de todo, ¿verdad? Y eran las bebidas. Porque abusaron, dice que ministraron intoxicados y entonces incapacitados para distinguir entre lo que era legal y lo que era
ilegal. Es decir, lo que era aceptable para Dios y lo que no era aceptable para Dios. Ya no supieron qué onda. Tan divulgada se hizo esta afirmación que ha quedado plasmada en los escritos antiguos conocidos como el Caldeo Palestino. Hay muchos escritos y estos escritos ahí van y registran. Dicen, no, pues es que puede ser verdad que en verdad andaban borrachos. Eso es simplemente lo que dice. Ahora bien, si retrocedemos al versículo 9 de nuestra lectura, hay una advertencia que el Señor le da a Aarón y sugiere esa posibilidad, ¿verdad?, de que en realidad estaban intoxicados. Porque él dice, ahí otra vez en Levíticos 10:9, tú y tus hijos contigo, lea, no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión. O sea, no les está diciendo como en otras ocasiones si hay advertencias de Dios para ciertas personas que no beban, ¿verdad? Como en el caso de Sansón también, a la mamá de Sansón y eso. Pero no, aquí dice nomás, no beban vino cuando entren. No se les ocurra. Dice, en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Ahí está. Ay, ¿por qué los mató Dios? Está advirtiendo, ¿verdad? Dice, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Perpetuo, por siempre. No va a cambiar esto. Dios no va a cambiar porque a ti se te antojó. Es que se me ocurrió. No, pues es que así siento mejor. Ándale. A Dios no, tú no le puedes cambiar sus planes. Versículo 10 dice, para poder, aquí les dice el por qué. Dice, para poder discernir, acuérdense que discernir es saber separar. Para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Por eso dice, nunca, no se les ocurre entrar así. Entonces ve cómo siempre Dios instruye y advierte. No podemos negarlo. Nadab y Abiú pasaron por alto ese mandato. Y después de haberse embriagado, entraron y comenzaron a hacer cosas que no estaban de acuerdo con la ley de Dios para el sacerdocio. Y dice el versículo 2, ¿verdad? Volviendo al versículo 2 de Levíticos 10. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Qué forma más trágica de comenzar un ministerio, ¿no? Y esto nos sirve a todos los que ministramos, servimos. No podemos hacer lo que queramos. A todos los que servimos o ministramos de alguna manera, a los que laboramos en la obra de Dios, sea lo que sea. Y entre otras cosas nos enseña que ningún ministerio es vitalicio, o sea, no es de por vida. Que muchos dicen, ay, este es mi ministerio. Dios si quiere te quita hoy, no. Ni tampoco ningún servicio ministerial es absoluto. Dios es el que manda. ¿Cuál, pues, es el crimen de estos dos temerarios hijos de Aarón? Eso implica dos preguntas. ¿Qué hicieron? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Y cuál fue el pecado de hacerlo como lo hicieron? La primera pregunta puede ser contestada de varias maneras, ¿no? Y es decir, o sea, siempre trato de darle otros puntos de vista, según nuestra interpretación de la frase fuego extraño, pues ya la di. Pero existen otras explicaciones también, que dicen que pues los hijos de Aarón ministraron en pecado, quizás en un tiempo no autorizado por Dios. O que tal vez ofrecieron incienso no compuesto del perfume, ¿verdad? O sea, de la mezcla que estaba establecida en Éxodo 30. Sin embargo, eso no encaja con el significado natural de la frase fuego extraño, que es la que yo quiero que ustedes se lleven bien grabada. O sea, no encaja. Como tampoco encaja con el contexto del pasaje. Todo lo que habla, cuando ustedes estudian eso, no encaja. ¿Sí? El enfoque, pues, ciertamente es que el fuego. Ese es el enfoque. Cualquiera que lo le dice, no, pues es el fuego. El fuego es el enfoque. Por ello, la elección de la frase fuego extraño es la más atinada para describir lo que hicieron. Y muy bien explicado, por cierto, por la hipótesis habitual de que fuego extraño significa fuego no tomado del altar. Es todo.
Así de simple. Cuando digan, oye, ¿qué quiere decir con eso de fuego extraño? Bueno, era el fuego el que estaba equivocado. Era el fuego el que era inaceptable para Jehová. Dios no lo iba a recibir. ¿Sí? En pocas palabras, era el fuego que habían encendido, un fuego que quizás fue tomado de algún brasero culinario, ¿no? O de alguna fogata, o de repente estaban haciendo un asado, porque también estaban tomando nada. Y dijeron, hoy tenemos que ir al templo. Ah, bueno, pues allá vamos. Y agarraron la leña y vámonos. ¿Se da cuenta? Así es, más o menos. Agarraron el fuego, o sea, el leño, porque así se acostumbraban, pero lo agarraron de donde no debían. No era el altar. No es lo que tú quieras. Ahora bien, ¿cuál fue su pecado al ofrecerlo así? Bueno, la narración apunta claramente a la esencia del crimen, llamándolo fuego que él, ¿quién? Dios, no había ordenado. No les había mandado así. El crimen fue que ellos estaban manipulando el mandato que les fue dado una semana antes, y la cual, escuche bien, se habían consagrado, se habían apartado. No era algo que les vino así nomás de que, oye, no, se habían consagrado para conservar y administrar ese mandato. Y al ir en contra de ellos estaban confiando en su propia voluntad, en su entendimiento, que era igual, o sea, exactamente igual a la autoridad divina, al mandato divino. ¿Cómo? Entonces su pecado fue que estaban atribuyéndose el derecho de quitar y cambiar los decretos de Dios como, pues, según como su capricho personal o el ardor del momento les diera. Ah, no, pues que sí, yo quiero. Así me guío. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Sí vamos entendiendo o no? Eso es lo que se hace. Queremos cambiar. Queremos hacer esto. Queremos hacerlo así. Queremos hacerlo así. Ay, pero ¿por qué dice usted? Es que así dice Dios. No, pero pues yo me siento bien. Y como así como que no, a mí, ¿sabes qué siento en mi corazón? Pues esa es la convicción que te da el pecado. Dios te está dando, más bien cambia. No, pues así estoy bien. Es que yo voy aquí a esa iglesia. No, usted es bien duro, pues usted, no. Hasta me hace caer en pecado. Así me dijo uno. En serio, no estoy bromeando, mi esposa sabe que no. No, es que usted predica tan duro, por eso caí en pecado. Y ya me la andaba creyendo, hermano. Ay, hermano, pues es la palabra. Pero en lugares donde no, te suavizan el oído y dicen, no, hermano, que ustedes saben, que si ustedes aman a Dios no importa. Pues ya vemos. Y ahora, todo esto del Antiguo Testamento, acuérdense que escribió para nosotros entenderlo. Lo escrito para nosotros, advertencia de que no cometamos los mismos errores. Obviamente ahora ya lo entendemos nosotros a manera simbólica, que esto aplica así, esto aplica así. Es muy importante, por eso necesitamos congregarnos para aprender. Entonces ellos estaban atribuyéndose ese derecho de cambiar lo que querían. Y en ello estaban haciéndose evidente su incapacidad para distinguir entre lo santo y lo profano. O sea, Dios no se equivoca. Tenía razón, estaban incapaces de saber. Lo más grave es que estamos hablando de líderes, es decir, de aquellos que se suponía habían de enmarcar profundamente esa distinción precisamente entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre lo sagrado y lo no sagrado, ¿verdad? Lo no santo, pues en la conciencia nacional, algo que no era cualquier cosa ante el propósito de la ley. No era cualquier cosa, era algo que, ¿sabes qué? Tienes que estar bien vivo, ¿no? Sobrio para esto. Y ahora dos de sus elegidos, pues, vemos que despreciaban y volteaban su cara precisamente a ese fuego, a ese destello del fuego sagrado, el fuego santo y verdadero que consumía los sacrificios. Porque se había desvanecido ya en su mente para el tiempo que pecaron, eso ténganlo por seguro. Que así pasa. No le dieron importancia a algo tan santo, tan sagrado. Y ténganlo por seguro que Dios de ninguna manera aceptará modos de adoración autodidactas ni autoinventados. Que digan, no, pues es que yo esto voy a hacer. Es que yo decidí irme de rodillas hasta la esquina.
Dijo alguno, pues qué bueno que vienen de rodillas hasta el templo, pero ni así vienen, ni vienen en 2 pies menos de rodillas. Que hay gente que así lo hacía, ¿verdad? Donde venimos, mucha gente donde viene de la tradición, ¿verdad? No, pues con trabajos llegan en 2 pies, dice, en carro. Con trabajos llegan en 4 llantas. Van a venir de rodillas. No, entonces, porque no adoramos a un Dios según nuestros métodos, tenemos que entender, sino según los términos de Dios, los términos de la Escritura. ¿Sí? Desafortunadamente, tanto Nadab como Abiú han tenido muchos sucesores, no solamente en Israel, sino también en la cristiandad, me temo. ¿Cuántos? Nomás póngase a pensar cuántas veces nuestros incensarios son abastecidos de fuego extraño en las iglesias cristianas. ¿Cuánto, verdad? ¿Cuánto de la susodicha adoración cristiana arde con voluntad propia o con un celo partidario? Porque así se me ocurrió, porque así se me antojó. Y hablo en todo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como cuando buscamos adorar a Dios solo por lo que Él nos da, por lo que nos ofrece, porque necesitamos de un milagro. Ahora sí, ay Dios, necesito un milagro. Ahora sí ya no la veo venir. Entonces sí, ¿verdad? O cuando nos apresuramos a su presencia con deseos ardientes y ansiosos que ni siquiera hemos sometido a su voluntad, ni siquiera sabemos si es lo que Dios quiere. O cuando le adoramos por pura apariencia, por nuestros corazones ya es otro deseo. Ahí estaba el fariseo de Lucas, ¿se acuerda? Ay, y estaba alabándose él, en vez de alabar a Dios. Yo, decía, gracias Dios, porque no me hiciste como este publicano. Dígale, gracias porque no me hiciste como que este que está a un lado. No. Y el otro, pecador soy, pues sí. El otro se humillaba, dice que no levantaba ni la vista y decía, Señor, sé propicio a mí. Se entendía. Pero es el verdadero corazón de adorador, porque ¿qué somos ante Dios, hermanos? No podemos sacarnos de nada, quien quiera que seas. Entonces, en todo esto, antes mencionado, vemos que venimos a ser adoradores autodidactas y estamos quemando fuego extraño que Él no ha mandado si hacemos las cosas de esa manera, como nos dé la gana. Entonces, no, mis amados, el fuego que enciende nuestros incensarios, pues, para después enviarlo, imagínense el cielo en hileras fragantes que lleguen hasta Dios, ¿verdad? Ascendentes hasta su altar, hasta su presencia. Es como sacrificio de Dios. Tiene que venir de una llama que Él ha encendido. No tiene que ser una que usted encienda. Así es en muchos lugares, hermanos. Por eso, no, en esa iglesia sí se siente a Dios, pero luego nada cambia, sigues igual, tu familia está igual, sigues en adulterio, sigues en esto, sigues en aquello, no pasa nada, no amas a Dios. Pero cuando vas el domingo brincan todos, se siente muy bien, pero nunca les dan palabra de vida que cambie. Son encendidos, ese fuego es encendido por el hombre, no por Dios. Cuando Dios enciende el fuego, esa es la ofrenda que le tienes que dar a Dios. Cuando decía el apóstol Pablo que tú mismo, o sea, tú ofrenda, tú eres la ofrenda, el sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, queremos ofrecer una adoración aceptable, pues tiene que ser esa y no una autodidacta. Porque hay muchas personas en la iglesia que piensan que adoran a Dios, y tienen una manera autoinventada. Así estaba la samaritana. Y ellos piensan, se lo inventan, ¿no? De cómo hacerlo. Pero le diré que en muy pocos se diferencian a lo que habían hecho Nadab y Abiú. Porque en ambos casos no se toma en cuenta el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿No deberíamos de ver? ¿No debería de alguien, por ejemplo, que viene al Señor decir, ¿cómo? Así como venían, ¿cómo oramos? Bueno, ¿cómo se le adora a Dios? Por eso es tan importante esta serie. Muchos menosprecian eso. Eso es de lo más importante. Entonces, se tiene que tomar en cuenta a Dios por lo que se ofrece adoración a Dios tomando ciertas libertades si no se entiende bien. Se toman libertades la gente, haciendo las cosas a la manera humana. Pregúntate, no me contestes. ¿Sigues tú las instrucciones de la Escritura?
o según como Dios, ahora sí como tú quieres entender, no como Dios, como tú quieras entender. En 1 Samuel 13:8 encontramos que el rey Saúl, esto lo conocen todos, el rey Saúl hace algo similarmente espantoso. ¿Se acuerdan? Dice la escritura ahí, y yo le leo de una versión sencilla para que usted la entienda mejor. Dice, y él esperó 7 días, estaba esperando al profeta Samuel, ¿se acuerdan? Estaban en guerra. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Porque acuérdense que tenía que ofrecer un sacrificio. Quería saber que Dios estaba con él. Entonces Saúl estaba en una situación de batalla y el pueblo, más puntualmente los soldados, se le iban, se desanimaban. Decían, pues no, oye, ni siquiera está aquí el profeta, porque era teocracia, ¿no? Dios estaba, pero después vino la monarquía, pero de todos modos, aún así, tenían el consejo de Dios, ¿sí? Aunque estaba el rey ya, en este caso Saúl fue el primer rey. Entonces comenzaron a mandar las filas, dice el versículo 9. Entonces dijo Saúl, tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. O sea, no está el que debe de darlas, pero yo, tráiganlo. Y ofreció holocausto. Continúa diciendo el versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y salió Saúl a recibirle para saludarle. El versículo 11 es impactante. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Pero así de una manera, ¿qué has hecho? Dice. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo, los soldados se me iban, se me desertaba, dice. Y como tú no venías dentro del plazo señalado, y los filisteos, o sea, los enemigos, estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Y fíjense lo que dice, me esforcé pues. Esto que dice me esforcé es me atreví. Así entiéndalo, me atreví yo. Me esforcé pues, dice, me atreví y ofrecí holocausto. No hay excusa que valga para ofrecer a Dios una adoración inaceptable, una ofrenda inaceptable. El 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. ¿Se fijan? No guardaste, ¿qué quiere decir? No obedeciste. No obedeciste el mandamiento de Dios. Lo que Él te dijo, quién lo debe ser, todo. No lo obedeciste. En pocas palabras, cuando Él dice locamente has hecho, ¿sabe lo que quiere decir? Cuando se va a fondo en el hebreo, dice, eres un tonto, Saúl. Eso es lo que quiere decir. Dice, no obedeciste al Señor tu Dios. Y luego dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino, o sea, te hubiera firmado. Tú eres el rey, sobre Israel para siempre. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Un varón qué? ¿Cómo? Obediente. Eso es todo. No le pongamos tanta flor. Obediente. Ay, un varón así que llegue como guerrero, no. Obediente, que va a hacer lo que yo quiero, porque así lo dice Dios cuando escribió a David. Él va a hacer lo que yo le mando. ¿Ahora era perfecto David? Hombre. Pero amaba a Dios y tenía un corazón que se arrepentía, o sea, y obedecía a Dios. Hacía como Dios le decía las cosas. Hacías y así hacía. Saúl no. Y luego se excusaba y decía, ay. Entonces la adoración aceptable solo viene de aquel que obedece al corazón de Dios, el que no percibe su propio corazón, sino el de Dios, el que obedece la escritura, o sea, lo escrito por él, por Dios. Por ello ya no habría nadie del linaje de Saúl que se sentaría en el trono. Fíjese nomás qué tragedia. Ya no, ya estuvo. Una vez que saliera ya, Saúl salió, ya estuvo. Ahora, cuando escuchamos de Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, esa fue gracia de Dios que demuestra nuestra bajeza, ¿no? ¿Se acuerdan del que estaba inválido, ¿no? Pero nunca se sentó en el trono, se sentó a la mesa del rey, pero el rey era David, y eso representa a Dios, representa a Jesús. Estamos sentados a la mesa del rey, comiendo de la comida del rey, vistiéndonos con la ropa del rey. Ese fue Mefiboset, le dio gracia a Dios.
pero ya no se sentó nadie en el trono de él. Fíjese, porque David tomaría su lugar. El castigo de Dios al adorador autodidacta, al que hace como le da su gana, entre otras cosas, consiste en el que no le adorarán ya más. Llega un tiempo que Dios se harta de esa gente que se harta. Ya no le adorarán más, o sea, ni siquiera al verdadero Dios, por adorarle como les dio su regalada gana, como quisieron, ¿no? Ahora, ¿qué tan inflexible es esto? O sea, ¿qué tan severo es esto que digo? ¿Qué tan duro? Ay, pastor, bueno, no lo vemos en el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Lo estamos viendo, ¿no? No obstante, hay una ilustración en el capítulo 6 de 2 Samuel, quiero que vaya ahí, porque eso nos despejará cualquier duda. Hay muchos ejemplos, pero la historia de Usa creo que es la más contundente, y yo sé que Dios le va a enseñar muchas cosas acerca de esta historia que quizás ignore algunas. Entonces va a ser muy bueno. ¿Sí lo cree? Bueno. El versículo 3 ahí nos narra que Usa y su hermano Ahío guiaban un carro nuevo que transportaba el arca de Dios. Usa era un miembro de un grupo levita llamado o conocido como los coatitas, así, Coat, hijos de Coat. Acuérdense que cuando eran hijos de fulano, pues como de Leví, levitas. Y estos eran hijos de Coat y eran los coatitas. Y ellos desde pequeños, según usted puede encontrar ahí, apunte nomás, en Números 4, del 4 al 15. Yo solamente después le voy a leer el 15, pero eran criados, instruidos únicamente para transportar los artículos más santos del tabernáculo: el arca, la mesa de los panes de la proposición, los utensilios, el altar de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escuche bien, no se les permitía tocar nada. Entonces, ¿cómo lo llevaban? Lo tapaban primero, Aarón y sus hijos. Ellos eran los movers. ¿Cómo es en el moving camper? En serio, ellos eran la compañía, ¿cómo se les dice en español? La mudanza, gracias, se me fue. La mudanza, ¿no? Que llegaban, pero ya cuando todo estaba tapadito, por ejemplo, vamos a decir, se van a llevar el púlpito. Entonces ya, por ejemplo, el hermano Paulino es el que estaba encargado de taparlo, ¿no? Y ya llegan los que van a moverlo, pues ya está todo tapado, ya nomás lo levantaban y órale. ¿Ok? ¿Sí entendemos? Trato de ponerlo más simple para que lo entiendan todo, ¿no? Entonces, ellos transportaban todo, ¿verdad? Pero no se les permitía no solo mirar ni aún tocar, pero ni aún mirar. Por eso tapaban todo. Déjeme decirle que el arca del pacto debía ser transportada sin que nadie la tocase. Nadie. Ni siquiera tapada. No es el ejemplo que le di del púlpito, ¿no? O sea, para esto tenía anillos grandes. ¿Han visto, verdad, esos dibujos? Ahora ya tienen los videos. De repente vean eso para que el arca del pacto, el arca, acuérdense que representaba ¿qué? La presencia de Dios. Y tenía esos anillos, esos aros donde entraban esas varas. Pues ni las varas metían ellos, los metían los Aarón y sus hijos. Entonces, pero de ahí levantaban entonces. Ya entonces los cuatitas levantaban. Esos cuatitas levitas para en sus hombros, ¿ok? Entonces de ese modo ellos nunca tocaban el arca. ¿Cómo instruyó quién? Dios. Y lo instruyó en Números 4:15. Fíjense lo que dice Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos, yo lo leo para que no lo busque, nomás apúntelo en su mente. Números 4:15 dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos, ¿quién? Aarón y sus hijos, de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario. ¿Cuándo? Hasta que acaben. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá después, diga después. Vendrá luego. Vendrá después de ello los hijos de Coat. Entonces se llaman los coatitas. Para llevarlos. Pero escuche, dice, pero no tocarán cosa santa. Y luego que dice, no sea que mueran. ¿Está claro Dios o no? Digo, pregunto. Si a ti te dan una instrucción así, tú eres un cuatita. Tú eres mi cuate, digo, tú eres un cuatita. Si a ti Dios te dice eso, ¿está claro? ¿Sí está claro? ¿O quién me dice que no? Yo lo entiendo bien, dice no. Ahora, ¿tú tocarías algo si te está diciendo que te vas a morir sabiendo que sucede? Pues no, ¿verdad? Aquí es donde van a entender muchas cosas. Entonces, no tocarán cosas santas, no sea que se mueran.
Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, este será su encargo, este será su labor. No más. No se adjudiquen más cosas, por favor. Por eso es importante saber dónde Dios te pone. Por eso también la rebelión de Coré, esto que eran levitas, pero no eran sacerdotes y querían a fuerza ser levitas, ser sacerdotes. Y ahí está, Dios los castigó. Porque menosprecias donde te puso Dios. Entonces, no obstante, Usa, sabiendo la instrucción, eso es lo que yo quiero que entiendan, se tomó la libertad de poner el arca en una carreta nueva. ¿Quién le dijo? Y así le hubiera dicho a alguien, no debía de haberlo hecho. Algo que jamás debió haber hecho fue eso. Agarraron una carreta de bueyes, una carreta, un carro. Es nuevo, es para el Señor. Es último modelo. Ahora, muchos culpan a David. Yo sé que muchos culpan a David. Pero en realidad David no era el experto ni el responsable. Sería el responsable de todo porque era el rey, pero Usa. El que estaba encargado de la labor. ¿Sí o no? ¿Quiénes eran los que estaban encargados? ¿Quiénes eran los servidores? Los que tenían, por ejemplo, si yo soy el sacerdote, yo tengo que saber qué tengo que hacer. Si yo soy levita, tengo que saber, ahí dice Dios, si soy un cuatita como él tiene que saber, él tenía que haber entendido lo que leímos ahorita. No puede hacer lo que le dé su gana. Entonces, no solamente, ahí va, mire, ya empezamos mal. Entonces, era culpa, sí, de Usa. Y Dios no será manipulado por el capricho de ningún hombre. Jamás cederá a la manipulación, o sea, a la manera autoproclamada, ni prefabricada, ni autonombrada, ni fabricada en la mente de ningún individuo. No importa cuán buenas sean sus intenciones. Esto es lo que mucha gente no entiende. Tú puedes tener muy buenas intenciones de adorar a Dios, pero lo estás haciendo mal. ¿Qué le dijo a la samaritana? ¿Y cómo estaba la vida de la samaritana? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Cuántas? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su pecado? Todos tenemos pecado. Todos, cuando venimos al Señor, tenemos pecado, ¿no? ¿Cuál era? Fornicación. Andaba, dice, 5 maridos tenidos, le dice el Señor. Y el último ya ni te casaste. Ya ni es tu marido, ya. Dijiste, ya es mucho. ¿Ves? Entonces dice, no. Pero era religiosa. ¿Se da cuenta? Ahí se ve mucho, hermanos, cuando ustedes vean iglesias que dicen, pero está llena, hasta las lámparas de la iglesia. Pero ¿cómo anda la gente? No, pues, hasta unos acostándose con otros. En serio, es feo. Entonces, no importa cómo van a ser las intenciones, ¿verdad? Porque al haber puesto el arca sobre un carro, reitero, nunca debió ser, ocurre lo inevitable. Dice 2 Samuel 6:6, si quiere llegar ahí, lo espero. 2 Samuel 6:6. Dice, cuando ya pusieron el arca, sucede esto que es inevitable, que Dios no iba a permitir eso. Y dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Pero Usa, extendiendo las manos, ¿qué hizo? Sostuvo el arca de Dios. Y entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento. Fíjese, como lo que hizo Saúl, su atrevimiento, se atrevió. Pero imagínate tocar el arca. Por su atrevimiento, dice, y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca, tal como Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. ¿Sí o no? Dios no se la pasa a nadie. Usa no tuvo excusa. Ahora sí me sale verso, ¿verdad? Sin hacer excusa. No, en serio, no tuvo excusa. Ya vimos que no. Ahora, yo quizás hubiera hecho lo mismo. Estamos hablando de no porque él sea, pero no tuvo excusa. Él sabía las instrucciones de Dios. Había sido entrenado toda su vida y sabía que el arca no se tocaba. Punto. Y sabía que no se ponía en un carro. O sea, él mismo, muchos de ellos hubieran dicho, espérame, es que así no debe de ser, rey David. No, espérame, no, ¿cómo lo vamos a llevar en un carro? No, tiene que ir en los hombros de los sacerdotes, de los cuatitas. Para eso estaban diseñados, estaban entrenados, instruidos. Pero su descuido vino desde el momento en el que él decidió poner el arca del pacto en una carreta jalada por bueyes.
confió en su propia voluntad, pensó que pues podía alterar los mandamientos de Dios y nada iba a pasar, sin repercusión, no va a pasar nada, por ser autodidacta. Pero al ser autodidacta, algo en el transcurso salió mal, porque nada de lo que, como dice, lo que empieza mal, dice, mal acaba. Soberbios 3:1. ¿Se acuerda de eso? Algo va a salir mal, porque no es lo que Dios mandó. Al principio todo muy bien, ¿verdad? Así pasa, a muchos nos ha pasado, pero cuando vemos que no es la voluntad, decimos, sí, nos fuimos por el camino equivocado. Entonces se confió y murió. Entonces tú no puedes adorar al verdadero Dios de una manera autodidacta, como a ti te dé tu real gana. Usa tal vez pensó que pues había tenido una gran idea, ¿no? Había dicho, no, pues llevar el arca en una carreta jalada por bueyes. Pues quizás pensó que, bueno, pues es un largo viaje, Dios va a entender. Y así pues nos cansamos menos. Dios entenderá la modificación a las reglas. Si tú, dígale, dale. No. Entonces muchas veces, por facilitarnos la vida, por querer evitar la fatiga, por nuestra pereza espiritual, muchos de nosotros cambiamos los reglamentos de Dios, hacemos lo que nos venga en la mente, lo cambiamos por lo que nosotros pensamos. Y unos tal vez uno que se acople a nuestro tren de vida. No, es que yo estoy bien ocupado. No, es que yo esto, no, es que yo lo otro. Y en ello perecemos espiritualmente. Eso es lo grave. Porque es como yo les dije, cuando usted va a Números 12, donde María, que estaba causando rebelión, incitando a su hermano Aarón contra Moisés, ¿se acuerda que le dio lepra? Se puso leprosa porque Dios la castigó. Pues mucha gente, como no ve nada, dice, piensa que, pero en lo espiritual están leprosos. Es lo que no entienden. Entonces vamos a terminar con esto, pero yo quiero que escuche muy bien. Porque cuando adoramos a Dios a nuestra manera, de repente no vemos que algo suceda, entonces decimos, pues todo está bien, nos confiamos en nuestra capacidad, nuestra inteligencia, pero cuando menos esperamos cosechamos la negligencia de nuestros actos, cosechamos el derivado de nuestra necedad. Y es muy probable que USA haya dicho así, ¿verdad? No, pues cambié el modo de transporte pues, del arca y pues, veo que para mí, para mi hermano, pues es más liviano el trajín, pues ahí la llevamos, la carga no es tanto y nos cansamos menos, y usted diga, y además no pasó nada, ¿no? Yo creo que Dios entiende, y como Él entiende, pues ¿qué puede pasar ahora si trato de detener el arca cuando se está cayendo? Porque es algo bueno. ¿Cómo vamos a permitir que el arca se caiga al suelo? Al fin y al cabo, estoy haciendo algo bueno, ¿sí o no? Sí, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero para Dios, no. No USA, no Albertano, no María, no Juan, no Pancho. No. El ser autodidacta cae en una categoría, mis amados, de adoración que Dios la ve inaceptable. Ya vamos entendiendo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué importante es? Porque así como, pues, no puedes adorar falsos dioses, o sea, puedes, pero no debes. Ni tampoco adorar al Dios verdadero, reduciéndolo a una imagen, o una estampa, o a lo que tú pienses, ¿verdad? La luna, el sol, las estrellas, no. Tampoco puedes adorar al Dios verdadero de una manera autodidacta, autoinventada. No puedes. Simple y sencillamente, ¿no? Siempre deberá ser de acuerdo con la prescripción de la Sagrada Escritura, lo que te recete Dios. Concluyo con nuestra lectura de Juan 4:20. Porque en ella se hace evidente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que los samaritanos se habían convertido en un tipo de adoradores autodidactas. Y esto es aún más claro cuando les dice en Juan capítulo 4 versículo 22. Ustedes adoran lo que ¿qué? No saben. Nosotros, o sea, los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Es decir, ustedes samaritanos son ignorantes no solo por el lugar, sino en gran medida también del objeto mismo de la adoración. Jesús les dice prácticamente, ustedes samaritanos saben muy poco del Dios verdadero, único, que lo adoran a ciegas, como usted les da su real gana, mientras que nosotros los judíos sabemos todo acerca de Él. Eso es lo que dice el Señor, así de fácil.
Entonces el desconocer no solo a quién adoramos, sino además cómo le adoramos, ya está entendiendo las dos partes. Fíjate, a quién le adoras es importante, pero también cómo. ¿Sí? Hace que muchos cristianos, cuando desconocen eso, muchos cristianos de hoy en día se inventen una y mil maneras de adorarle, haciéndose a sí mismo adoradores autodidactas. Y esto para Dios es inaceptable. El que adora así, a ciegas, terminará siendo como la samaritana. Una persona tan confundida que aun cuando tenía una vida plagada de pecado, ¿sí?, ella se incluía en el grupo de adoradores de su raza. Nosotros adoramos, dice. Y sí le creo, si era religiosa, sí debe haber adorado. Pero se entiende mal. Y a esto se pensaba las que adoraban, como los muchos congregantes de muchas iglesias de hoy en día, pero nada más lejos de la realidad. ¿Por qué no se pone de pie para orar al Dios Todopoderoso, darle honra, gloria a Él y pues pedirle que nos ilumine, que realmente nos traiga el entendimiento para no solamente adorarle a Él, que es verdadero, sino también el cómo le debemos de adorar? Señor bendito, te damos gracias, poderoso, amado Padre Celestial. Señor, que estás en el trono, te damos toda la honra y toda la gloria. Venimos a ti, Señor, sabiendo que somos polvo, que como cualquiera de los que tú nos has presentado hoy, Nadab, Abiú, Señor, Usa, Saúl, cualquiera de ellos, Señor, nosotros podemos cometer esos errores, ese pecado, pero sabemos también que tú nos has dado como a ellos instrucción. Y tú has puesto en cada uno de nosotros tu Espíritu Santo poderoso que nos guía, que nos da convicción. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que no seamos necios, a que no seamos tontos, Señor, como muchos de ellos fueron. A que no seamos atrevidos, Señor. Que podamos entender realmente que solamente obedeciéndote a ti, solamente buscando tu corazón, buscando lo que tu palabra dice, es como nosotros podremos encontrar la verdad. Y la verdad es adorarte a ti. Como lo dijo el Señor Jesús. Hay un solo y único Dios. Y a ese tenemos que adorarle con todo nuestro ser. No hay más. Ayúdanos, Señor, en esa simpleza que a veces nosotros, por nuestra comodidad, queremos hacer más difícil. Que tu palabra descanse en nuestros corazones y pueda ser aplicada. Te lo pedimos, que tu Espíritu Santo pueda darnos convicción. Bendigo a este pueblo que es tuyo, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. A ti, Padre, que estás en el trono, damos toda la honra, toda la gloria, y al Cordero de Dios que está a tu diestra, Santo, Señor, a quien tú has puesto por todo lo alto, sobre todo nombre que se nombra en este mundo, en esta vida y en la que viene. A Él sea toda la honra, la gloria, la adoración, el imperio y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Esta ha sido la palabra de Dios para ustedes.